tardes, bienvenidos a Canarias al Día, bienvenidos al tiempo del análisis de la actualidad y de las entrevistas aquí en Mírame Televisión. Y hoy queremos hablar de educación porque estamos terminando el curso escolar, el próximo año comenzará el primer curso escolar de pospandemia, ya con cierta normalidad en las aulas, pero también estamos viviendo unas semanas intensas en el sistema educativo porque se están celebrando, en este caso, las oposiciones, esas ofertas públicas de empleo de maestros y maestras de hasta 8 especialidades con más de 10.000 aspirantes y 990 plazas. Hablaremos de todo ello y también de ese debate parlamentario que se ha producido a raíz de precisamente de lo que ocurre con las oposiciones de educación para intentar buscar fórmulas que permitan evaluar contenidos isleños y evitar esa avalancha de opositores que suele ocurrir que vengan de otras regiones, de otras comunidades autónomas a presentarse a las oposiciones, a las pruebas que se practican en Canarias. De todo ello queremos hablar con el presidente, además reelegido recientemente en el pasado mes de marzo, del sindicato que tiene una mayor representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias, de AMPE. En este caso, Pedro Crespo, que ya nos acompaña. Pedro, muy buenas tardes, gracias por estar en Mírame Televisión. Nada, un placer y buenas tardes. La verdad que es un momento importante por muchas cuestiones que hemos hablado en esta introducción, pero yo quería empezar quizás por lo que más nerviosos tiene y nerviosas a muchos maestros y maestras y aspirantes a maestros en Canarias en estos momentos, que son esas oposiciones. Hoy precisamente se ha publicado la nota de esa primera prueba de prácticamente todas las especialidades, faltan algunas, ahora hablaremos de ello, pero en líneas generales, ¿cómo se está llevando a cabo el proceso? ¿Cómo lo han visto desde AMPE, que además están ahí vigilando, lógicamente, en los tribunales? Sí, bueno, lo que fue la primera prueba se desarrolló pues, de una forma bastante positiva. Algunas situaciones se ocurrieron, pero las normales, de algunos aspirantes que llegaron tarde al examen, algunas dificultades en algún aula, pero vamos, muy dentro de la normalidad. Sí es verdad que hemos denunciado a la Consejería el hecho de la presión a la que se ha sometido a los tribunales en cuanto a la rapidez en la corrección de las pruebas. Se nos hizo caso en alguna de las especialidades, concretamente en infantil y música, y bueno, se ha dado un poquito más de margen. Yo creo son las especialidades de las que no se ha publicado en la nota, ¿no? Correcto. Yo creo que también hay que tener en cuenta y poner en valor también a lo que es, en este caso, al profesorado, miembros de tribunales y también a la propia Consejería de Educación, la Dirección General de Personal, pues porque de todos los empleados públicos, con mucha diferencia, somos los que gestionamos en un menor periodo de tiempo un elevado número de aspirantes. Es decir, si comparamos con Sanidad o cualquier otra Consejería de Educación, los procesos selectivos duran mucho, incluso años en algunos casos, y en educación prácticamente en un mes pues está vendido todo el pescado, si cabe la expresión, tampoco es ¿verdad? bueno que se alargue durante años el procedimiento, lógicamente, pero ¿hay algún obstáculo para ampliarlo en 1 o 2 semanas, ese plazo de corrección? Lo hemos planteado a la Consejería. La razón que tienen ellos es que este personal que va a ser nombrado funcionario en prácticas para el curso que viene, pues tiene precisamente que ser nombrado. Hay muchos trámites que se tienen que cumplir en cuanto a plazos de reclamaciones, presentación de méritos, solicitudes de centros para el curso que viene. Y claro, el curso está en septiembre y tenemos julio y agosto. Entonces, la razón de la Consejería es, bueno, pues que hay que apurar porque si no, no saldría, no se podrían nombrar. Llegar al mes de agosto con todo ya organizado. Esa es la razón, pero claro, hay que encontrar algo de equilibrio y ese equilibrio precisamente es lo que le solicitábamos, aumentar aunque sea un par de días, 2 días, 3 días, lo que es la corrección para que los miembros del tribunal lo pudiesen hacer pues, de una forma más tranquila y sosegada. 990 plazas en 8 especialidades, ¿es una cifra adecuada para, en este momento, la situación del sistema en Canarias? Sí, yo creo que hay que partir ahí, que siempre es un debate que tenemos, muchas plazas, pocas plazas. Sí, hay que partir que en Canarias cada curso, cada año se jubilan entre 800 y 1.000 docentes. Por tanto, y después, por otro lado, el porcentaje de interinidad que tenemos en Canarias está superando el 40% de interinidad. Es un porcentaje muy alto. Nosotros entendemos que se tienen que realizar amplias ofertas de empleo público, incluso podrían ser más amplias, siempre compatibilizando el respeto al profesorado interino, a mantener el puesto de trabajo del profesorado interino y también posibilitar, que podríamos hablar sobre ese tema, la estabilidad de este propio profesorado interino, facilitando incluso la obtención de las plazas, pero al mismo tiempo también posibilitar el que personal de fuera, recién titulados, graduados, que deseen aspirar, que tengan en la ilusión de ser docente, pues también pueden entrar al sistema. Se puede compatibilizar perfectamente
ambos intereses, y yo creo que en esa línea, al menos AMPE es lo que siempre ha planteado, cuando se cuestionaba si convocar o no oposiciones, el curso pasado, recordamos en secundaria, AMPE apostó por esa convocatoria de oposiciones, y este año también apostamos por esta convocatoria, porque creemos que no afecta en negativo a esa estabilidad del profesorado interino y va intentando pues ir reduciendo esa tasa tan elevada de interinidad. Para el caso del profesorado interino también está previsto un procedimiento aparte. De momento no hay fecha, sí que se han dado cifras, se habla de 5.722 plazas, de las que 4.333 se harán por concurso de méritos, el resto saldrán en unas oposiciones especiales, ya, bueno, insisto que todavía la letra pequeña entiendo que está por determinar. ¿Cómo ven ustedes este procedimiento y cuál es, digamos, el calendario previsto? Sí, vamos a ver, es un tema bastante complejo, es decir, surge pues por una necesidad, no específicamente en educación, sino en general en el empleo público a nivel nacional, de ayuntamientos, de diputaciones, cabildos en nuestro caso, en el que pasaban años, décadas, incluso en las que no se realizaban convocatorias de oposiciones y no se tenía la oportunidad de estabilizar el puesto de trabajo de los diferentes empleados públicos. De ahí, y también por sentencias europeas en esta línea, pues se planteó en nuestro país ese proceso de estabilización de personal empleado público interino. Surge un Real Decreto en diciembre y después pues ya va a todos los sectores. Cuando nos llega a educación, que llegó a nivel nacional, en primer lugar en la mesa sectorial a nivel de Estado, se nos plantea un Real Decreto ya a nivel concreto de educación que nosotros pues cuestionamos, pues porque entendíamos que no recogía lo que de verdad interesa para poder estabilizar al profesorado de cada comunidad. Es decir, el problema principal que vemos ahora y puede llegar a ser grave es que no se estabiliza a las personas, no se estabiliza al profesorado interino, se estabiliza las plazas. Estamos hablando que en educación no ocurre como en un ayuntamiento, donde tú optas a la plaza del ayuntamiento y ese ayuntamiento pone un baremo concreto para esa plaza. En educación somos funcionarios del Estado. No somos funcionarios ni de la comunidad autónoma, ni de una isla, ni por supuesto, sino entonces tiene que haber, para que la norma sea legal, y nosotros siempre apostamos por ello, por supuesto, tiene que regirse por los principios de igualdad, mérito, capacidad, libre concurrencia. Es decir, que cualquier aspirante de cualquier comunidad autónoma puede optar a cualquier plaza. Hasta ahí lo podemos entender, igual que con las oposiciones. Es decir, se puede entender. Ahora bien, sí que entendemos que se tendría que poner alguna cortapisa legal. No tenemos la lengua como tienen otras comunidades autónomas con lengua propia. Pero sí se podría poner, y de ahí es donde AMPE se ha reunido con todos los grupos parlamentarios desde hace 2 semanas y les hemos hecho una propuesta. Cierto es que los señores y señoras diputados no terminaron de entender, y mira que somos docentes y didácticamente lo hicimos bien, hasta por escrito. Después se ve que al intentar aunar las intenciones y las propuestas de los diferentes grupos, lo que salió aprobado no recoge del todo lo que nosotros entendemos que tendría que recogerse. ¿Por qué? Vamos a hablar, Pedro, de esa propuesta, pero es que has dicho varias cosas que yo creo que son interesantes. Entiendo, por tanto, que también en ese proceso de estabilización, cuando hablas de que lo que se estabiliza es la plaza y no la persona, eso quiere decir que perfectamente cabría la posibilidad, a día de hoy, como está pensado el procedimiento, de que haya una avalancha, en este caso, de personas, de interinos de otras comunidades autónomas que quieran esas plazas aquí en Canarias, y puede pasar que al final pues muchos de los interinos que hay en Canarias se queden sin una plaza. Esto podría ser perfectamente posible. Perfectamente. Perfectamente. Esto es similar a lo que puede ocurrir en una oposición en la que, como has explicado, libremente también pueden venir de otras comunidades. Yo, por lo que entendí del debate parlamentario, lo que se planteaba era, o lo que se ha acordado es, incluir contenidos isleños y una coordinación con otras comunidades autónomas para que, en el caso de las oposiciones, se convoquen a la vez. No sé si en el caso también de la estabilización de interinos es un poco lo que se propone, se hagan las ofertas a la misma vez para que, bueno, pues la gente no pueda ir a varios sitios a la vez, entiendo, no pueda presentarse en varios sitios a la vez. Cuando sea... Esto es un poco este lío, sí, dentro de este lío es así. Más o menos, yo creo que lo defines bien como lío, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de dos procedimientos diferentes. Uno es un concurso oposición, donde van a salir 1000 y pico plazas. Ese puede hacerse lo que tú estás diciendo, esa coordinación entre comunidades, porque al final de lo que se trata es de un sistema de oposición, tal y como el que tenemos ahora,
favoreciendo, eso sí, mucho más por los criterios y las pruebas que se van a desarrollar al actual profesorado interino. Y ese se serviría en todas las comunidades. Pero lo que es grave y peligroso es el tema del concurso, el procedimiento de estabilización por concurso. Son 4.333 plazas. ¿Qué ocurre? Que al ser un concurso y por las leyes que tenemos en nuestro país, se tiene que favorecer y posibilitar que la presentación de méritos, porque es exclusivamente una presentación de méritos, tenga y deba ser de forma telemática. Entonces, claro, si yo puedo estar en Cáceres y decir, bueno, pues yo voy a presentar los méritos a Canarias, a Andalucía, a Asturias, esa a Cantabria. Esa es la duda que yo tenía. ¿Se puede presentar a varias comunidades? Se puede presentar a todas las comunidades, igual que el canario, a todas las comunidades que quiera. ¿Qué ocurre? Que Canarias ha hecho bien la tarea, ha sacado esas 4.333 plazas que son reales. ¿Qué ocurre? Que otras comunidades autónomas no han sacado las plazas. Una de las peticiones que hacemos desde AMPE es que el Ministerio compruebe que efectivamente esas plazas son reales, que el Ministerio tiene que hacer esa coordinación, porque a nosotros nos extraña, y vamos a dejarlo ahí, que comunidades como Castilla-La Mancha, cuando hablamos de plazas de estabilización para concurso del cuerpo de maestros, saque 0. ¿Pero qué interés puede haber en eso? Hombre, es obvio, el interés es obvio. El interés es que si yo tengo X interinos en mi comunidad autónoma y esos interinos sacan la plaza en otra comunidad, pues yo voy disminuyendo esa tasa de interinidad en mi comunidad. Sin convocar plaza. Claro, ese es el planteamiento. Entonces, pero sí que hay una vía, y ya no solo AMPE, sino también de forma unánime, como yo creo que se tienen que hacer las cosas entre todas las centrales sindicales, y es la propuesta que le hicimos en el Parlamento. Es decir, convoque usted una jornada de formación en la que sea de participación obligatoria, porque eso sí se puede hacer, de todos los que deseen participar en la fase de concurso. Y presencial, entiendo. Por supuesto. Claro. Eso sí se puede hacer presencial. La presentación de los méritos no, y hay informes jurídicos que lo avalan. O sea, ahí no se puede hacer, que era la primera pretensión. Pues, oiga, venga usted y presente. No se puede hacer. Ahora, nadie impide que en Canarias se convoque un martes de 4 a 5 en la universidad y el miércoles de la siguiente semana de 4 a 5 y tengas que venir ahí. El que quiera venir, que venga, por supuesto. ¿Sabe? No se puede evitar, eso no se puede evitar. Pero claro, sí se puede evitar que el interino que está en Cáceres, pues simplemente tecleando, pues pueda acceder. Entonces, esa es la pretensión. Esta mañana mantuvimos una reunión con la consejera de Educación, el director general de Personal y el de Ordenación, y una de las cosas que le planteamos fue esta. No la vio mal. De hecho, pedimos, porque entendemos que esto tiene que ir algo más arriba, una solicitud que ya habíamos planteado desde AMPE hacía 2 semanas con el propio presidente del Gobierno y la semana pasada, de forma unánime, todas las centrales sindicales, con Ángel Víctor. Y bueno, esta mañana nos confirmó la consejera que había accedido, que se iba a reunir con todos los sindicatos para intentar trasladar esta opción y otras que también estamos estudiando. Porque al final, más allá de lo que apruebe el Parlamento, lo que aprueba el Parlamento es instar al Gobierno, que es quien tiene la competencia para... Claro, porque es que en lo que planteaba el Parlamento, lo que entendemos que no es viable es el tema este de una entrevista personal, pues porque eso sí que iría en contra del Real Decreto que tenemos que cumplir. Y AMPE lo que no quiere, o sea, respetando posiciones que las hay, es que esto se venga abajo. Nosotros queremos que salga adelante la fase de concurso, porque entendemos que es una buena oportunidad, que a lo mejor no garantiza a todos los interinos, vale, pero que sí va a interesar un buen porcentaje. Por eso nosotros no hemos recurrido ese Real Decreto, porque lo que entendemos es que tenemos que intentar salvar esta posibilidad, porque flaco favor haríamos si el objetivo es, bueno, pues se viene abajo la fase concurso. Ese Real Decreto al final, el objetivo que marca es un 8%, llegar a la estabilización y quedarnos en una tasa de interinidad del 8%. Ahora estábamos, según decías, en torno al 40%. Sí. ¿Es posible a través de este procedimiento llegar a un 8%? No, a un 8% no, pero sí que se reduciría considerablemente. Eso sí, y por eso apostamos. Pero apostamos, insisto, porque es que es fundamental, intentando que sean los actuales interinos los que están ocupando. Hay determinados cuerpos, y voy a poner el ejemplo del conservatorio, porque ahí sí que es... de verdad, el peor de todos. En el conservatorio llevan en Canarias más de 20 años sin que se convoque ninguna oposición de ninguna especialidad del conservatorio.
Entonces, en el baremo planteado en el Real Decreto para la fase concurso, da 2,5 puntos por oposición aprobada, con un máximo de 10 años, que es una de las cuestiones que no estamos de acuerdo, pero nos fue impuesto a nivel nacional, ¿no? Un máximo de 10 años de antigüedad en lo que es en el baremo, en el apartado de antigüedad. Y después te puntúan esto. ¿Cómo va a competir un interina canaria de conservatorios con otro de conservatorio de Sevilla o de Córdoba o de Cáceres, donde sí que han tenido oportunidades de convocatoria de oposición? Entonces es grave, y en especialidades cortas, como son por ejemplo, esa que comento todas al conservatorio, alguna de formación profesional, es una situación muy grave. Hablamos de personas que tienen una muy elevada edad en muchos casos, y se hace complejo el competir en igualdad de condiciones con otros, y desde luego en este caso no se podría. Sí, claro, son ámbitos donde además la formación es decisiva después para obtener una serie de resultados. La verdad es que llama la atención de todo este debate también que ha llegado al Parlamento, en el caso de las oposiciones, que no exista una obligatoriedad de evaluar contenidos propios de Canarias. Esto llama la atención porque hay otras comunidades donde tienen una lengua propia, y eso evidentemente es un signo diferencial, ¿no?, con otras regiones, pero a mí me ha sorprendido personalmente. Yo pensaba que sí que se evaluaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué no se ha implantado algo que parece de sentido común? Sí se evalúa. En la fase de concurso no, porque en el proceso de concurso es méritos y no hay más. Pero en lo que es la oposición, concurso-oposición, no solo esta estabilización, sino las actuales, las oposiciones que se están haciendo ahora mismo, hay algo por lo que se han propostado, que son los supuestos prácticos. Los supuestos prácticos es adaptar una realidad concreta al aula, y al aula canaria. Y después en el desarrollo... Ahí sí que puntúa tener un contenido canario. Y se van a poner, y se ponen, de hecho se utilizan y se valora. Que cuando incluso tú desarrolles una unidad didáctica o en tu programación la contextualices a un lugar concreto, y ahí utilices pues en música pues autores canarios, es decir, y en todas las materias, es decir, unidades de medida, es decir, eso se valora y está puesto en los criterios a la hora de evaluar. Pero no en la parte teórica, entiendo. No, el tema es el tema. Claro. El tema es el tema. Se puede introducir también en el tema algún aspecto canario y se puede valorar por parte del tribunal. De todas formas, siempre está dentro de la subjetividad, y ahí no podemos luchar, como bien dices, con el que tiene lengua propia. De hecho, todas las comunidades autónomas nos ponemos de acuerdo en cuanto a la fecha de celebración, salvo las que tienen lengua propia, que específicamente la ponen en fechas diferentes. Ya es algo que chirría al que lo oye por primera vez. A nosotros ya es que estamos tan acostumbrados y algo ante lo que no podemos hacer nada, porque es legal. Claro, y desde Canarias tampoco se puede controlar lo que hagan otras comunidades, más allá de que se pueda intentar ver que hay una coordinación, en este caso, entre comunidades. Hay otro asunto que yo he leído que han cuestionado desde AMPE, o que piden que haya una mejora de cómo está funcionando. Tiene que ver con la aplicación del máster universitario para poder dar la docencia. Este máster, que es obligatorio, sin embargo, no ha sido exigido a raíz de ese decreto de medidas urgentes por la pandemia, y hay como unos 200 docentes en Canarias que, si no me equivoco, han estado dando clases sin contar con ese máster, que insisto, o creo que equivalente, ¿no? Sirve también un equivalente, un posgrado, que es obligatorio para dar clases. Para el próximo curso, si no me equivoco, ya va a volver a ser obligatorio ese máster. ¿Qué va a pasar con estos 200 profesores? Y sobre todo, ¿qué es lo que ustedes piden? Porque se quejan de que las universidades no prestan o no ofertan las plazas suficientes. Efectivamente, yo creo que lo has definido perfectamente lo que es el problema, y ahora vamos a intentar buscar la solución. La realidad es que es necesario tener esa titulación, esa certificación para tú poder desarrollar la práctica docente. Tienes que tener tu grado y tienes que tener el máster de educación o CAP o CSP equivalente en función del momento donde tú entraste. ¿Cuál es el problema? Que por las medidas urgentes que se plantearon, la necesidad, no a nivel canario, sino a nivel de toda España, pues se posibilitó que sin tener el máster se pudiese entrar. Este personal está en las listas. Estamos hablando de en torno a unos 200 profesores y profesoras de secundaria, formación profesional, que están dando clase ahora mismo y que para el curso que viene van a estar retenidos en lista. Es decir, el principal problema, bueno, ese problema existe y bueno, pues efectivamente la ley es la que es, pero el principal problema es que no se da la oportunidad a que se obtenga
en las universidades públicas, que es donde entendemos que se tiene que dar esa posibilidad, universidades públicas que son pagadas por nosotros, por los canarios, nuestras dos universidades. Ahí no se ofertan plazas suficientes ni para este profesorado, que entendemos que es gravísimo, porque son profesores que ya están dando clase. Y lo que estamos pidiendo a los dos rectores, nos hemos reunido las juntas de personal, el máximo órgano decisorio de ambas provincias, y unánimemente le hemos solicitado al rector y la rectora de ambas universidades una reunión urgente para transmitir cuál es el problema que tenemos e intentar buscar una solución que es perfectamente viable. La Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas pueden solicitar a nivel nacional una ampliación de plazas. Es perfectamente legal, depende de ellos. Si ellos quieren, lo piden. Es decir, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en lugar de tener un grupo de 30, tienes un grupo de 50. Es decir, pero vas a posibilitar que principalmente este profesorado, que es el más grave, pero también otro mucho. O sea, hay muchos recién graduados que desean formarse para dar clases y no se les permite porque no pueden. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque tienes que irte a una universidad privada donde, pues, si puedes permitírtelo pagar 8.000 euros o 5.000 euros o lo que sea, pues sí, porque ahí hay más posibilidad de plaza. Y nosotros entendemos que esto no nos lo podemos permitir. ¿Pero qué sentido tiene? Porque si cada año hay una demanda de 200, 300, 400, las personas que sean, que más o menos yo entiendo que habrá una media anual que se podrá medir y que estará medida. Si se marca como obligatorio ese requisito del máster universitario, ¿no debería haber ido en paralelo la obligación también de que haya una oferta pública en las universidades? Es que lo estás definiendo perfectamente. Pero entonces, ¿por qué no se...? Pues porque las universidades no han querido. Porque las universidades públicas de Canarias no han querido, no quieren, no pudiendo hacerlo, no lo hacen. Que esto ya supone un gasto también para el alumnado en cualquier caso, pero es que si encima se tiene que ir a una privada o una concertada, pues evidentemente... Y hay quien puede y quien no. Claro. O sea, nosotros tenemos afiliados que han tenido que pedir un préstamo para poder sacar el máster. O sea, es que si no es que me veo en la calle. Es decir, y algunos lo han sacado, otros no, porque esto viene incluso de más tiempo, no solamente de la pandemia. Hay algunos interinas que al momento de ingresar no se lo exigieron. Han estado dando clases, ¿sabes? Y ahora es cuando este año se han constituido las nuevas listas en base a la nueva orden que regula las listas, y ahí es cuando la consejería ha dicho, mire, usted no lo tiene. ¿Y el que tiene el CAP, el antiguo CAP? Sí vale, sí, el CAP, la CSP o el máster, o incluso a efectos de docencia, en función del año en el que has determinado esa docencia, lo tienes convalidado. El problema es sobre todo la gente nueva, ese es el principal problema. La verdad que es un asunto interesante. La verdad que nosotros también le preguntaremos a las universidades a ver si nos dan alguna respuesta coherente, ¿no?, a por qué no se ofertan esas plazas del máster. Hay otro asunto, bueno, quería preguntar un poco por el próximo curso escolar, porque al final es verdad que va a ser el primero, digamos, dentro de esta nueva normalidad en la que hemos entrado ya de la era, vamos a decir, de momento de pospandemia, aunque todavía pues con una incidencia que evidentemente sigue siendo importante, pero la realidad es que quería preguntar un poco cómo está previsto que sea ese curso escolar. ¿Qué va a cambiar, digamos, con respecto a los cursos escolares de la época de pandemia? Bueno, primero coincidir con esa esperanza y que esto ya pues pase, pues porque lo hemos pasado, bueno, toda la sociedad lo ha pasado muy mal, en los centros escolares se ha pasado muy mal y el profesorado ha sufrido muchísimo lo que ha implicado el tener que adaptar no solamente la práctica docente, sino incluso tener que desarrollar determinadas funciones para las que en absoluto estábamos preparados, funciones sanitarias en muchos casos, estadísticas que no teníamos por qué, y bueno, medidas que, bueno, yo creo que Es verdad que se ha valorado muchísimo, como tiene que ser, al personal sanitario, pero quizás no se ha valorado tanto al personal docente, ¿no?, que, insisto, en una pandemia pues también ha sido clave. Es que ha sido clave, es decir, yo recuerdo sobre todo el principio, cuando se cuestionaba esa presencialidad, ese retorno a la presencialidad, septiembre del 21, y allí se cuestionó muchísimo, y septiembre del 20, mucho más. Y decir, bueno, es que sí, que no. Y bueno, el profesorado nos pusimos las pilas, todos los protocolos que salían de la consejería los adaptamos, todos los planes de contingencia de los centros, y bueno, el resultado, sobre todo al principio, fue muy, muy positivo, con un nivel de contagio muy bajo, respetando todas las medidas. Me planteo un poco para el curso que viene, y yo lo voy a poner a colación de lo que estamos hablando. Una de las cuestiones positivas
de esta pandemia, que siempre hay que mirar el lado positivo, en la docencia ha sido la reducción de ratios de facto en secundaria, bachillerato y formación profesional. Estamos disfrutando, porque esa es la expresión que lo define, de unas ratios de en torno a 20 alumnos de media, 18, 22, dependiendo, por el distanciamiento. Y el profesorado nos dice que es otro mundo. Y es complejo porque hay determinadas pues, actividades, temas de trabajo cooperativo y demás que no se ha podido desarrollar o se ha desarrollado con muchas limitaciones por el distanciamiento. Pero aún así, y con todas las medidas, horarios de tarde, dificultades, pero dicen, o sea, lo que nos transmiten es eso, es que se nota esa mejora de la calidad educativa, esa atención a la diversidad que tanto hablamos, que son palabras como muy bonitas, se ven reflejadas en un aula de secundaria cuando tú atiendes a este número de alumnos. Bien, cara al curso que viene, estamos ahora mismo negociando con la consejería, que confiamos que lleguemos al final a buen puerto, un acuerdo de mejora para el curso que viene. La consejería ha puesto sobre la mesa 1.600 plazas, no plazas nuevas en relación a las que tenemos ahora, 1.600 plazas en relación a las que teníamos en el curso 19-20, justo cuando comenzó la pandemia. Es cierto que en el 2021 y el 21-22 se ha contratado 2.000 y pico profesores un año, 1.000 y pico profesores otro año, de más, casi 2.000 este curso, para el tema de COVID, en primaria, para profesorado COVID, que estaba en los centros, 1 o 2, dependiendo del número de grupos que tenía cada centro, y en secundaria para el distanciamiento que posibilitó las ratios. Y con esas 1.600 plazas o contrataciones que se está previsto hacer, veremos cómo se hacen, ¿se podría mantener esas ratios bajas de alumnos? ¿Han hecho los cálculos? Ahí es donde está el tema. En eso es lo que no terminamos de ponernos de acuerdo con la consejería. La consejería plantea, con buen criterio también, el que quiere dedicar esas 1.600 plazas especialmente a zonas más desfavorecidas, donde hay más necesidad, donde el alumnado pues, tiene más dificultades. Y nosotros no vemos mal, ¿cómo vamos a ver mal eso? Eso por supuesto que es positivo. Pero entendemos que se tiene que realizar de forma paralela un plan de reducción de ratios plurianual, que vayan bajando poco a poco. Este curso actual ya hubo una reducción de ratios. En bachillerato se bajó de 35 a 30 alumnos. En primero de la ESO se bajó de 30 a 27. En lo que estamos negociando se va a posibilitar, esperemos que al final lo acordemos, bajar en segundo de la ESO también de 30 a 27. Nuestra petición es que se emplee más personal de estos 1.600 a ir reduciendo las ratios. En infantil primaria es más que necesario reducirlas también. Somos conscientes de que implica un gasto en personal muy elevado. Es decir, por eso lo planteamos de una forma plurianual, empezar poco a poco. Este año podemos contar con 1.600, es un buen año para intentar reducirla poco. Después, a 2, 3, 4, 5 años vista. Esperemos que al final sean capaces de aceptar y de ver un poco las bondades de la petición de AMPE y sean capaces de reducirla. En cualquier caso, nosotros siempre intentamos mirar las cuestiones en positivo y todo lo que sea avanzar, nosotros los vamos a aplaudir. La verdad es que en cualquier caso hay muchísima literatura que demuestra y hay que ha estudiado cómo que haya ratios pequeños es mucho mejor para, en este caso, la docencia, pero también para el aprendizaje, ¿no?, de los niños y de las niñas. Así que en ese sentido, ojalá que se siga, además eso también sería bueno, pues para ir también dando salida dentro del sistema a muchísimos docentes, claro, que en este momento también, pues, para ellos es una oportunidad. Pedro, nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender toda esta complejidad que hay en torno al sistema educativo, donde al final hay muchísimas personas afectadas, por ejemplo, solo en estas oposiciones, pues más de 10.000 aspirantes, y que además demuestra pues la necesidad de que las cosas se hagan bien y de manera correcta para beneficio en este caso de todos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Para nada, un placer y bueno, confiar que poco a poco se vaya entendiendo también más a lo que es la figura del profesor, de la profesora, del maestro, de la maestra, y tendamos siempre a intentar ir de la mano, familia y profesorado, entendiendo pues las dificultades que tenemos
bueno, y de la mano. Un día hacemos una entrevista, pero no para hablar de estos temas, sino de otros, de cómo es esa convivencia también con padres y madres, que yo creo que es fundamental. Hay diferentes vías, digamos, donde es fundamental también seguir trabajando en mejorar, ¿no?, en esa comunicación, también incluso dentro de los propios docentes de un centro educativo, ¿verdad? Pedro, muchísimas gracias. Un placer. Nosotros seguiremos, por supuesto, hablando de educación y de otros asuntos de actualidad, siempre aquí en Canarias al Día. Todavía nos queda, antes de terminar esta temporada, pues bastante recorrido, así que yo lo que hago es citarles primero mañana para la tertulia a las 9 de la noche y el próximo jueves aquí de nuevo para más entrevistas en Canarias al Día. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.